Bueno, yo creo que es muy importante porque él trae a la ciudad de Lima estos cantos rituales, estos cantos que se escuchan poco en los grandes escenarios como el Gran Teatro Nacional. Aparte de nuestros huaynos más queridos, aparte del repertorio de los grandes artistas que nos van a acompañar hoy día, él trae una parte ritual, una parte poco conocida, y eso es, al margen de la labor cultural, también una labor educativa. Bueno, me une una amistad de más de 25 años con Chimango, y nos vamos a ver nuevamente en el escenario como trajináramos hace 25 años por todo el Perú, y le deseo lo mejor como mi hermano, mi guauje y mi guía. Un abrazo, Chimango, y felicitaciones. Es un aporte importantísimo para nuestra expresión tradicional, costumbrista, especialmente la danza de las tijeras. Llegar al escenario del Teatro Nacional es darle el nivel que merece, ya que esta danza está declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y es importantísimo su aporte, su esfuerzo, su cariño y su respeto a nuestra música con nuestro gran amigo Andrés Lares Chimango, y valoro mucho su esfuerzo de él. Andrés, realmente reiterarte mi agradecimiento por esa invitación y decirte a seguir trabajando, hermano. El tiempo apremia, la vida corta, y lo más importante, tu violín, tu música, tus cosas bellas darán a relucir una vez más como el tajo del cuchillo, como el esfuerzo que los guamanis griten con esa fuerza telúrica. Sigue haciendo ese violín mágico de lo que es la expresión de la danza de las tijeras. Para mí, bueno, es un honor de poder acompañar al compañero del arte de Chimango, Andrés Lares, que realmente hemos compartido pues varios años de vida del arte, y de los cuales pues ahora, bueno, felicitarle más que nada en Gran Teatro, hacer un evento o una presentación de esta magnitud. La verdad que es muy bueno, muy excelente, la verdad, lo felicito, y esperando que realmente todo el público, que realmente sea pues el agrado, y ojalá que realmente haya preparado lo bueno, al menos lo que acontece a nuestra costumbre de nuestro Perú profundo. Bueno, Chimango, Andrés Lares, bueno, te felicito, la verdad, y de los cuales sigue los éxitos, y realmente siempre estaré acompañándote, yo, y como siempre lo hemos hecho, y de los cuales más adelante ya estaremos siempre juntos, y bueno, muchos éxitos en la carrera artística del violín mágico del Chimango.